y pues ver que Dios nos sigue manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Por quién estamos de pie? Por Él solamente, ¿no? Así que es una bendición. Como decía Marco, varias caras que teníamos rato que no veíamos, pero otras que nos da gusto seguir viendo. Sara y perdón, ¿tu nombre? Marilú viene por primera vez, así que puede voltear y decirle bienvenida a Marilú y a sus hijitas. Así que bienvenida. Y pues sé que hay muchos más hermanos que ya quisieran estar aquí, pero bueno, seguimos ahorita cuidándonos y vamos a seguir orando y esperando que esto cambie paulatinamente en este año. Así que los niños, pues nos da gusto verlos también, pero con ellos ha estado la cuestión un poco más controlada y restrictiva, pero miren, se portan muy bien, es una bendición. Así que sean bienvenidos también los niños. Y bueno, estamos en un tiempo de celebración o de conmemoración, de recordar algo que cambió la historia del mundo. Y en general el mundo lo sabe, lo ubica, lo conoce, lo ha escuchado cuando menos. Ponerle que mi Biblia ya está muy viejita, ya se mueve para todos lados, pero es una bendición tener varias Biblias, pero esta es mi preferida. Bien, les decía que son fechas especiales, así como en Navidad tenemos una fecha especial, el nacimiento de Dios en la tierra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y ahí empezó esta historia que hoy aquí empezamos a ver cómo tiene una culminación especial a nuestro favor, diga, a nuestro favor. Así que por eso no nos cansaremos de recordarlo, de celebrarlo y de darle gracias a Dios. En un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años, tú puedes buscar Lucas 19 y en todos los evangelios está lo que conocemos como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y cómo Él entró en un pollino y tendían sus mantos y lo aclamaban el pueblo en Jerusalén. Pero Él conocía el corazón de las personas y lloró, hizo un lamento ahí sobre Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, si conocieras un poquito lo que es para tu paz, porque Él venía a traerles la paz que ellos tanto anhelaban. Él era el Mesías esperado largamente por ellos, pero no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Y cuántos saben que hoy en día lo que el mundo necesita es a Jesucristo? Porque muchos quieren traer paz de muchas maneras, pues no hay paz. Si el mundo conociera, si las personas conocieran, las familias conocieran que Jesús es el que puede traer orden y paz a nuestras vidas, familias, hogares, etcétera, todo cambiaría. Así que hoy quiero compartir con ustedes sobre la Pascua, obviamente, pero le he titulado a esta enseñanza o predicación, como le quieras llamar, un tiempo para recordar. Específicamente voy a hablar de una noche para recordar. ¿Cuántos tienen así un día como que dice, se quedó grabado en mi mente? Bueno, esta fecha, este punto, esta noche
debería estar grabada en la mente de todo israelita, pero también de nosotros, porque tenemos la palabra de Dios. Y vemos en Éxodo capítulo, el origen de la fiesta de la Pascua, porque para los judíos era una fiesta, la primera de las tres principales que tenían en todo el año. Tiene su origen aquí, en Éxodo capítulo 12. Hace aproximadamente 3,500 años de nuestro tiempo. O sea, esto sucedió hace aproximadamente 3,500 años. Pero hace aproximadamente 2,000 años vino Jesús y Él fue el Cordero de la Pascua para nosotros. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Y por eso nos gloriamos y nos alegramos de que Él dio su vida por nosotros. Así que en el contexto de Éxodo 12 encontramos desde el capítulo 3 cómo Dios tuvo un encuentro con Moisés, pero del 8 al 10 encontramos que Dios envió 9 plagas a Egipto, porque el pueblo de Israel en ese punto eran esclavos en Egipto. Ellos llegaron, probablemente todos conocen o han escuchado a José el soñador, el que tenía una túnica de muchos colores. Él fue de una manera tremenda llevado a Egipto por Dios, aunque sus hermanos fueron el instrumento que Dios usó. Y él llegó y él libró a Egipto de una gran hambruna y ascendió a un puesto político de gobierno muy alto y trajo a su padre, a Jacob o Israel, con sus hermanos y sus familias. Llegaron 70 nada más. Diga 70, fíjate, 70 personas. Pero en este punto, cuando estaban por ser liberados de la esclavitud en Egipto, eran 600,000 hombres, nada más mujeres, niños, etcétera, porque así contaban en ese entonces por varones. Pero un varón representaba una familia. Entonces se habla aproximadamente de mínimo 1,000,000 de personas o más. José, cuando él vivió, fueron tratados bien por el gobernante de Egipto, por el faraón. Les dio la tierra de Gosén, una tierra muy buena para su actividad como pastores. Vivieron felices, pero llegó otro faraón que no conocía a José y los esclavizó. Dios ya lo había dicho. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo? De principio a fin. Él es el único que es omnisciente, sabe todo. Y entonces Él ya les había dicho, van a ser esclavizados, le había dicho a Abraham. Van a ser esclavizados en Egipto, pero yo los sacaré de ahí con mano poderosa. ¿Se cumplió eso, sí o no? Por eso tenemos que conocer más a Dios y confiar cada día más en Él, porque todo lo que Él ha prometido se cumple. Y lo podemos ver aquí. Entonces Dios ya les había dicho, van a ser esclavizados, pero los voy a liberar. Así que envió a Moisés, vinieron las 9 plagas, pero el corazón de Faraón se endureció y no quiso liberar al pueblo. Y ustedes las buscan si quieren después ahí, pero fueron plagas terribles. El agua se convirtió en sangre, hubo piojos en toda la tierra. Ay, los piojos.
Hubo granizo, hubo langostas, hubo tinieblas por 3 días que no se podían mover, no veían más allá de una mano extendida. Pero Faraón no los dejaba salir. Y entonces el capítulo 11 narra cómo Dios le dice a Moisés: esto va a terminar hoy. Muchos podrían haber dicho: no, pues ya fueron 9 plagas, no va a cambiar, no va a pasar nada. Pero lo que Dios dice, eso se cumple. Y entonces Dios envió 9 plagas, y el mensaje que Moisés le daba de parte de Dios a Faraón siempre era: deja ir a mi pueblo. Pero Faraón ignoró la palabra de Dios dada por Moisés. Ahora nosotros la tenemos toda, ¿dónde? Aquí en este libro que llamamos la Biblia, que son juntos, es todo el mensaje de Dios que nos dejó. Pero en ese momento Moisés iba y le decía lo que Dios le decía que le dijera. Así que este gobernante poderosísimo pensó que estaba por encima de Dios. ¿Cuántos dicen: nadie está por encima de Dios? Él quita y pone reyes. Él hace lo que bien le parece. Él es el todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero Faraón no lo conocía, como hoy en día miles y millones de personas no le conocen al Dios de la Biblia, ni a nuestro Señor Jesucristo, aunque van allá a la peregrinación. Bueno, este año creo que no se va a permitir nuevamente, pero en tiempos que se podía, íbamos en nuestro tiempo antes de Cristo, pero sigue yendo multitudes. En Iztapalapa, en la Ciudad de México, ustedes saben que es algo impresionante. Pero en muchas partes del mundo se hace, y mucha gente ha escuchado de Jesús, habla de Jesús, pero no conoce a Jesús. Así que Faraón no conocía a Dios y le dijo: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo que me sirve? Ignoró la palabra de Dios. Así que Dios decidió mandarle una última plaga. Le había dado 9 oportunidades. ¿Cuántas nos dan nosotros? Oh, yo digo: gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu paciencia. Yo les he dicho, muchos amigos míos de la infancia o de la universidad han muerto ya sin conocer a Cristo porque no quieren. Muchos están conformes con lo que tienen, una religión o sin religión. Pero bueno, esto es una decisión personal que cada uno debemos de tomar. Yo la tomé un día hace más de 30 años y digo: gracias, Señor, porque ahora te conozco. Así que Dios decide enviar una última plaga, y de noche. Y Éxodo 12 habla de esto. Pascua significa el día de la redención o de la liberación, en este caso de una nación, que es hoy en día Israel. Pero en nuestro caso, el día de la Pascua, cuando Jesús fue sacrificado por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Porque todo aquel que no ha sido liberado por Jesús es esclavo del pecado. Es más, el apóstol Pablo dice que los que no están en Cristo están atados a la voluntad del diablo.
Entonces, por eso compartimos el Evangelio, para que sean liberados de esa esclavitud de vicios, de drogas, de alcohol, de tantas cosas, de pecados que hay. Son incontables y cada vez más terribles y ofensivos y degenerados y agresivos, y cada vez está peor la gente esclavizada por el pecado. Solo Jesús puede liberarlos. Por eso recordamos lo que sucedió en este tiempo. ¿Quién más podía liberar a este pueblo de Israel de la mano poderosa de Faraón? Era el imperio gobernante, imperante en ese tiempo. Nadie podía, pero nuestro Dios puede con cualquiera. Entonces, dice que habló Dios a Moisés y le dijo, este mes, por ejemplo, en el tiempo de la Pascua, para ellos es el primer mes, desde el punto de vista ceremonial. Para ellos, por ejemplo, ahorita a veces es marzo, a veces es abril, es el primer de los meses, el año de Nisán. Dice, este será el principio de los meses, y háblale a la congregación y dile que van a tomar el día 10 de este mes a un corderito, uno por familia, y si son muchos, pues pueden tomar 2 si no les alcanza un corderito. Si son pocos, que se junten con otra familia y compartan el corderito. Entonces, Dios les empieza a dar instrucciones precisas, diga precisas. Dios no nos da instrucciones ambiguas en la palabra de Dios. Aunque a veces no entendamos algunas cosas en el momento, aquí son instrucciones precisas. Y entonces en el versículo 5 les dice, ese corderito o podría ser un chivito, dice, el animal será, ¿cómo? Sin defecto, macho de 1 año. ¿Era preciso, sí o no? Ahora, aquí vemos que debería ser no una hembrita, porque también hay corderitas, sino un macho. Y ahí nadie se queja de que, ¿quién crees que muere más en el mundo? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Nada más que hay un desequilibrio hoy en día en la manera de pensar. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y aquí el punto era de que la más pequeña deformidad o defecto que encontraran en ese animalito, tenían que desecharlo. Debería ser perfecto, sin defecto. Hebreos capítulo 7, versículo 26, hablando de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, dice que nos convenía tal sumo sacerdote, dice, hablando de Jesús, que es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Por eso Él es el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, sin contaminación, que podía quitar los pecados de todos nosotros. Nadie más lo puede hacer. Ni lo podía hacer, ni lo puede hacer hoy en día nadie más, solo el sacrificio de Jesús. Porque era así, como este corderito estaba en observación, no cojea, la orejita se la cortaron, está así, está ciego, un ojo no ve, lo desechaban. Tenía que ser perfecto. Y quiero que pienses en esto. Todo esto nos señala al futuro, a lo que Jesús haría por ti y por mí. Entonces, dice, sin defecto, primera carta de Pedro,
capítulo 1, versículo 18 y 19, dice el apóstol Pedro que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, para ser rescatados del pecado no se rescata con dinero, con oro o plata. Versículo 19 dice Pedro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por Jesucristo? Así que al elegir ese corderito, dice el versículo 6, que está perfecto, sin mancha, sin defecto, lo guardas hasta el día 14 y lo inmolará, o sea, lo degollarás o lo matarás, como le quieras decir, entre las 2 tardes. O sea, el día 14, para los judíos el día terminaba ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Iniciaba a las 6 de la tarde con 1 minuto el siguiente día. Entonces, entre las 2 tardes lo inmolarás. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que se lo van a comer. O sea, había que matar el corderito o el cabrito, y con unas plantas especiales que ahí dice este capítulo 12, iban a tomar de la sangre y a poner en los postes de las puertas y en el dintel o en el travesaño de arriba. La sangre no debería ponerse en lo que llamamos el umbral de la puerta, que es la parte de abajo o la entrada donde uno, porque no entras por arriba ni por los lados, entras por la parte de abajo. Entonces el marco era lo que debería tener la sangre. Abajo no, porque ahí podría ser pisada. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesucristo no puede ser pisoteada? Eso dice la Escritura, que cuidado aquel que pisoteare la sangre del pacto. Bueno, todo señala aquí a Jesucristo, aunque era un hecho real el que estaba sucediendo hace 3500 años. El apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Fíjate, hace 3500 años fue para protección y liberación física de la esclavitud. Hace 2000 años, la sangre de Cristo es ¿para qué? Limpiarnos de todo pecado. Yo digo, aleluya. De todo. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Y hay personas que hemos cometido pecados grandes, otros menos, pero todos necesitamos ser limpiados de nuestros pecados. Nadie se puede presentar delante de Dios lleno de pecados. Y entonces les dice, esa noche comerán la carne asada al fuego. Todo es muy preciso. Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Todo esto tiene un simbolismo, pero no puedo entrar a todo el detalle. Ninguna cosa comerás cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas.
todo completo, obviamente sin la piel, le quitaban la piel. Porque la sangre, la carne cruda no la podían comer. ¿Por qué? Porque tenía sangre. Y una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios, o de los mandamientos o prohibiciones de Dios, es que no podemos comer sangre, ni de animal, mucho menos de humanos, ¿no? Por eso cuando yo recordaba, en la religión nos enseñan que lo que tomamos es verdaderamente la sangre de Cristo. Bueno, es que la Biblia dice que no podemos tomar sangre de nadie, ni de animal, mucho menos de una persona, y menos del Señor. Es un simbolismo, el sacrificio, el pan partido y la sangre que tomamos en la cena del Señor. Pero no son literalmente ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. La Biblia dice: no comerás ni tomarás sangre. Y si ustedes revisan históricamente las religiones paganas, una de las partes a veces principal era tomar la sangre de las víctimas que ofrecían a sus dioses. Pero nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y Él dice: nada, todo debe ser asado. Es más, dice entero. Fíjate, ¿qué significa esto? Dice: sus pies, su cabeza, sus entrañas, todo, que no debería ser roto ni un solo de sus huesos. Debería estar completo, porque también tiene un significado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 19 encontramos ya los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba Él ahí en la cruz, crucificado, y dice que como estaba cerca el día de reposo, era viernes, y el día de reposo para los judíos no hacía nada. Y para no dejar los cuerpos de los crucificados ahí, fueron con Pilato y le pidieron que quebraran las piernas de los crucificados para poder bajarlos de ahí y sepultarlos. Era una práctica común para acelerar la muerte. En principio no se las quebraban para hacerlos sufrir más, porque era una tortura estar en esa cruz. Pero cuando ya pasaba el tiempo y no morían, lo que hacían era, venían, no sé si con un mazo o con un bat o no sé con qué, y le rompían las piernas. Entonces el cuerpo ya no tenía dónde sostenerse y morían asfixiados por la posición en la que quedaban. Se aceleraba su muerte. Entonces vinieron y a los dos maleantes que estaban junto a Jesús le rompieron las piernas. Pero cuando llegaron a Jesús, dice ahí Juan 19:33, lo vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios dice se cumple perfectamente? Lo que hizo un soldado fue clavarle una lanza en el costado y vio que ya nada más salió un poco de agua y sangre. O sea, ya su corazón había dejado de latir, de trabajar. Y ahí el mismo Juan dice que esto sucedió para que se cumpliese la escritura donde dice: no será quebrado ningún hueso suyo. Hablando de Jesús, en el Salmo 16, proféticamente el salmista dice: porque no dejarás, 16 versículo 10, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Dios profetizó que ninguno de sus huesos sería quebrado, pero tampoco su cuerpo vería corrupción.
No sé si están anotando las citas, no las busquen todas porque si no, no van a alcanzar, porque seguimos en Éxodo 12. Éxodo 12:10 dice: ninguna cosa dejaréis hasta mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemarán en fuego. ¿Por qué? Si dejaban ahí partes de ese corderito o de ese cabrito, ¿qué le pasaría? Se pudriría, valga la expresión. Pero la profecía decía que Jesús no vería corrupción. ¿Cuántos saben que su cuerpo no se corrompió? El de Lázaro sí. A él lo resucitó el Señor después del cuarto día y ya olía horrible. ¿Por qué? Porque se estaba pudriendo, estaba lleno de gusanos y ya olía terrible. Pero Jesús nunca vio corrupción. Él al tercer día resucitó con un cuerpo glorificado. Y luego el versículo 11 de Éxodo 12 dice: lo comerás, el corderito, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos. Pues ya en la noche tú lo que haces es, te desvistes para acostarte, ¿no? Pero esa era una noche especial, diga especial. Igual que para nosotros el viernes, que llamamos el Viernes Santo, es un viernes especial, que recordamos y que le damos gloria a Dios en ese tiempo. Reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros. Ceñidos vuestros lomos, puesto el calzado. Pues tú no te duermes con las botas, ¿verdad? Ni los zapatos, ni nada. Vuestro bordón en la mano, y lo comerás apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Las instrucciones que le estaba dando para cómo estuvieran ellos en su persona era como preparados para un viaje. El bastón se usaba para cuando salías de viaje. Era muy común para apoyarte. Así que Dios no deja nada para que nosotros le agreguemos o nos imaginemos. Por eso hoy en día cuando yo escucho personas que se paran en un púlpito y dicen cosas que ellos se imaginan, que no va en el mismo sentido del pasaje, digo, pues Dios no nos dejó nada para que nosotros nos imaginemos. Obviamente sí hay cosas que debemos poner a trabajar nuestra imaginación, como ¿cómo será en aquel día que esté yo en la gloria de Dios, no? Porque no dice todos los detalles. Pues yo me imagino que va a ser maravilloso cuando veo cómo es la ciudad celestial. Y solo estar en la presencia del Todopoderoso va a ser majestuoso. Pero en pasajes específicos donde tenemos que dar un mensaje, no podemos agregarle de nuestra imaginación, si no es en el sentido del pasaje que tenemos aquí en la Biblia. Versículo 12, fíjate lo que dice de Éxodo 12. Está hablando Dios a Moisés y a Aarón. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Cuál noche? El día 14, cuando mataron el corderito, lo asaron, se lo comen, pusieron la sangre y están vestidos y preparados para un viaje dentro de sus casas. ¿Dónde deberían estar? Dentro de sus casas. Dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Y esa palabra dioses ahí de Egipto está con D minúscula, porque no son dioses, son invención humana. El único Dios verdadero está en los cielos, y todo lo que Él ha querido, eso ha hecho y lo sigue haciendo.
y Él domina sobre todos. Por eso aquí se escribe con D minúscula. O sea, en pocas palabras, Dios exhibió y avergonzó a todos los supuestos dioses egipcios que tenían poder. Delante de Dios su poder se desvaneció. Mira, según la tradición judía, todos los ídolos que representaban a los dioses egipcios en esa noche, todos fueron hechos pedazos, se cayeron en pedazos. Y la historia nos muestra cuando capturaron los filisteos el arca del pacto. No sé si recuerdes que llevaron el arca los filisteos al templo de su dios, de Dagón. ¿Qué le pasó a Dagón? Era una estatua impresionante, ¡pum!, en el suelo. Y van y lo levantan. ¡Ay, nuestro Dios hay que levantarlo! Nuestro Dios nos ayuda a nosotros, no necesita nada de nosotros. Imagínate tener un Dios al que yo tenga que cargar, quitarle el polvo y pintarlo y retocarlo. Por favor. Bueno, al día siguiente que van al templo de su dios Dagón y otra vez lo encuentran en el suelo, pero la cabeza se le desprendió y las manos. Los dioses que no son dioses son nada ante Dios, el Todopoderoso. Entonces dice que Él ejecutaría sus juicios en todos los dioses de Egipto. De hecho, en Números capítulo 33, versículo 4, dice que mientras los egipcios enterraban a sus primogénitos muertos, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. O sea, tiene mucho respaldo esta tradición judía de que las estatuas se desmoronaron. Imagínate, los egipcios quedaron sin nada, diga sin nada. Todo aquel que confía en un Dios que no es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, se va a quedar sin nada, en una tremenda oscuridad, en un tremendo dolor, en un lugar terrible. Pero el que cree a Dios y confía en Jesús como su único Señor y Salvador, tendrá vida eterna y estará con el Todopoderoso. Versículo 13 de Éxodo 12 dice: y la sangre le será por señal en las casas donde ustedes estén. ¿Qué iba a ser la señal? La sangre del Cordero. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, si un judío o un israelita decía: yo no creo, como hoy en día hay muchos que no creen en Jesús como el Mesías, pero bueno, en este punto, si alguno dijera: yo no creo que sea para tanto, y no sacrificaba el corderito o el cabrito y ponía la sangre, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir su primogénito. ¿Aquí cuántos tienen hijos primogénitos? Yo tengo. Todos los que tenemos hijos, pues si solo uno, ese es el primogénito. Si son 5, bueno, el mayor es el primogénito. Todos los primogénitos iban a morir. ¿Te puedes imaginar eso? El hijo mayor. Y podría haber casas donde hubiera 2 o 3 primogénitos, depende. Hay familias que viven en casa de sus papás. Y está el abuelo, está el papá, y está el hijo, los nietos. Y podrían morir 2 o 3 ahí en una sola casa. Pero no solo de las personas, también de sus ganados, de sus
caballos, de sus vacas, de sus corderos, de sus gallinas, de sus perros, de todo animal, el primogénito moriría. A veces aquí sí podemos imaginarnos qué increíble ha de haber sido la cantidad de muertos, imagínate. Pero la promesa de Dios es, donde esté la sangre, yo pasaré de ese hogar y no habrá muertos en esa casa. Mira, todos los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, no habrá muerte en nuestra vida. Obviamente queremos que nuestras esposas, hijos, padres también se conviertan a Cristo, conozcan a Cristo, confíen en Cristo y tampoco haya muerte eterna en ellos. Pero si no, va a pasar lo mismo aquí. Este día os será en memoria. Por eso digo, es una noche especial para recordar. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Mira, lo que fue una tragedia para aquellos que no le creyeron a Dios, para los que le creyeron fue ¿qué? Una fiesta. Fueron liberados de una esclavitud impresionante. Les tenían el pie en el cuello, literalmente. Mataban a sus hijos. Ustedes conocen la historia de Moisés. A los varones los mataban recién nacidos. Hacían lo que querían con ellos. Era un tiempo de fiesta. Dios los liberó con mano poderosa. Así que el versículo 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿A quién venía haciendo que murieran los primogénitos? El ángel del Señor. Pero Dios le decía: aquí entras, aquí no entras. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y aquí hago un hincapié, hermanos. Sus hijos. ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿No les vas a enseñar que hay una sangre que los limpia de todo pecado, que es la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que quita todo pecado y es la única sangre que les puede garantizar la vida eterna? Aquí lo dice Dios siempre. Él ama a la familia. Dice: tú lo tendrás muy presente, pero enséñaselo a tus hijos. Hermanos, yo estoy viendo cada vez más cómo los cristianos no se ocupan de sus hijos. Los dejan que hagan lo que quieran, los dejan que les enseñen cualquier cosa en todos lados, en la escuela, en la tele, en el internet, los amigos, etcétera, y no les enseñan lo que dice Dios, contrario a lo que el mundo enseña hoy. Han dejado que el mundo se meta en la mente y el corazón de sus hijos. Y si no trabajamos nosotros con ellos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros hacemos lo que podemos, porque los viernes hay una reunión ahí virtual, y cuando vienen aquí los adolescentes se van a su clase, los niños también, pero es poquito. Los responsables son ¿quién? Los papás. ¿Quién era el responsable de poner la sangre en los marcos y en el dintel? El varón, el papá. Y si no estaba el varón, pues la mamá, no los hijos. Entonces dice: esto lo haréis siempre, recordar este tiempo, este suceso, para ustedes y para sus hijos. Y me gusta el versículo 28 de Éxodo 12. Dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. ¿Cómo? Puntualmente, exactamente
exactamente como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. No nos da lugar a que nosotros hagamos, sí, pero yo pienso esto y yo me gusta así, me gusta así. No, como Dios dijo puntualmente, y los libró de la muerte, del lamento, del lloro, y los libró también del yugo de esclavitud terrible de los egipcios. Mira, ¿sabes por qué muchos que han caído en el pecado? Porque es un pecado, de la droga, del alcoholismo, de la homosexualidad, del robo, del ser asesinos, no pueden liberarse. Muchas veces yo he escuchado, yo antes de tener a Cristo yo tomaba bastante y decía, quiero dejar de tomar, pero no tenía el poder para hacerlo. Me ganaban mis amigos, vámonos, no te preocupes, no pasa nada. Y sí pasaba. Pero Cristo vino a mi vida y me dio libertad. Quieren con terapias liberar a muchos hombres, mujeres que están sumergidos en pecados, porque es un pecado. Ahora le han cambiado pues los nombres, están enfermos. Es un pecado. La Biblia dice, no entrarán en el reino de los cielos los borrachos, y obviamente es una droga, pero incluye todas las demás drogas. Ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los adúlteros. Ahí está en la Biblia, no lo decimos nosotros, no somos homofóbicos, es lo que Dios dijo. Y el único que los puede liberar se llama Jesucristo. Su sangre preciosa los limpia de todo pecado y son libres, así como yo fui libre. ¿Cuántos aquí son libres? Amén. Cristo Jesús nos liberó de la maldición de la ley. Porque la ley decía, maldito todo aquel que transgrediera un mandamiento de estos. Y Él se hizo maldición por nosotros, para que ahora seamos hijos de Dios, bendecidos y liberados. Yo ya no dependo de una copa, de un cigarro, de nada, dependo del Todopoderoso. Y versículo 29 de Éxodo 12, y aconteció que a la medianoche, fíjate, a la medianoche, y ellos estaban vestidos ahí con su bastón, con todo, pero a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, del todopoderoso, humanamente hablando en Egipto, del rey, de más alto nivel también. Diga, nadie se escapa, ni el más rico, ni el más poderoso, ni el más guapo, nadie. Desde el hijo de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo ¿qué? Un gran clamor en Egipto, o sea, llanto, dolor, desesperación. No podían hacer nada para remediar lo que ya había sucedido. Sus hijos estaban muertos y escuchaban el vecino llorando, el vecino de allá, el vecino de acá, el del departamento de arriba, el del de abajo, y solo en las casas donde había sangre del cordero no había muerte. No había casa donde no hubiese un muerto, cuando menos. Yo por eso les compartí el evangelio a mis hijos por años. Y son de iglesia de toda la vida, pero aún estar en la iglesia no garantiza nada. Ellos tienen que tomar su decisión personal también.
Y eso es lo que debemos hacer cada papá. Llevar a nuestros hijos, a ellos, cuando ya son conscientes, tomar una decisión personal. Así que por 400 años, 430 años habían estado ahí prisioneros. Pero llegó el día en que Dios los liberó como había prometido. ¿Cuántos saben que un día se nos van a acabar nuestros problemas y nuestras angustias, dolores, sufrimientos y todo? Un día todo se terminará. Estaremos en la presencia del Todopoderoso. Así que Dios tenía un propósito al enviar todas las plagas. Te invito a que leas después todo esto desde Éxodo 1, de Éxodo 3 en adelante. El primer propósito del Señor era liberar a Israel de la esclavitud, porque lo había prometido. En segundo lugar era juzgar a Egipto y a los dioses de Egipto por el maltrato que hicieron en Israel. Pero en tercer lugar era preparar la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de esto, año con año, recordaban esto y esperaban a un Redentor que los liberaría del poder del pecado. ¿Cuántos saben que el día que morimos somos liberados de cualquiera que nos esclavice? Pero si no somos liberados del poder del pecado, aún muertos, seguirán esclavos del enemigo. Seguirán sufriendo, llorando, seguirán recibiendo las consecuencias de sus pecados. Pero si somos liberados por Jesús, el día que estemos con Él, no habrá más llanto, más dolor, más angustia, más enfermedad, más carencias, nada. Todo será perfecto. Y mientras vivamos aquí, estemos en Cristo, Él nos ayudará para seguir adelante. Así que la última plaga es más conocida que todas las demás por mucha gente. Esa noche vino el ángel de la muerte. Dios hizo una declaración en este acontecimiento para el mundo antiguo, pero también para el mundo actual. Este es mi pueblo, fíjate, muchos odian a los judíos, pero Dios estaba declarando ahí, este es mi pueblo. Yo lo protejo, yo lo rescato, yo lo ayudo. Los judíos son el pueblo de Dios. ¿Dónde nació Jesús? De los judíos. Pero para nosotros el mensaje hoy en día es de que a través de ese pueblo vino el Salvador del mundo. Ya no solo de una nación, sino de todo el mundo. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo. Imagínate lo que estaba pasando cuando empezó a oscurecer ahí. Dijo Dios que esta noche vendría el ángel a matar a los primogénitos. No sabían a qué hora, no les dijo a la medianoche. Ellos estaban expectantes ahí, esperando ver qué iba a pasar y cómo iban a ser preparados. Pero ellos estaban preparados para la hora que fuera. ¿Cuántos han escuchado que la Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez? Por su iglesia. Y que nosotros debemos estar como preparados. Ahora, si Él no viene y nosotros morimos antes,
también debemos estar preparados, porque en el momento que morimos, vamos a su presencia. Ausentes del cuerpo, dice la Escritura, presentes delante de Dios. Pero hoy en día mucha gente no cree en eso. Siguen sin creer en la obra redentora de Cristo Jesús. Esto es para los que creen en Dios. Pero esto es para que nosotros lo prediquemos a los que todavía no creen en Dios. A nosotros nos da la paz y la seguridad y nos gloriamos, así como el pueblo de Israel. Es una fiesta saber lo que Jesús hizo por nosotros. Pero hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué debemos hacer nosotros? Decirles qué significa realmente el tiempo de la Semana Santa o el tiempo de la Pascua. ¿Qué sucedió y cuál es el efecto para nosotros hoy en día? Salvación de nuestros pecados y vida eterna. Y lo puede tener cualquier persona, y un cambio radical en su manera de pensar y obviamente en su manera de vivir. ¿Cuántos saben que lo que pensamos, eso hacemos? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Del corazón salen los homicidios, las maldiciones, todo lo malo de ahí sale. Así que la mente humana siempre ha estado en conflicto ahí con si creemos o no creemos. Para muchos no tenía sentido que los egipcios seguramente escucharon, están apartando un corderito y dicen que si ponen la sangre se van a salvar, y que porque había relación de alguna manera con los egipcios. Están locos. Ya el sol ya los, así dicen de nosotros hoy en día, que estamos mal de la cabeza, que no pensamos correctamente. Pero esto requiere de fe. Mira, si no hay fe, no hay salvación. ¿Qué es fe? Es confiar. Si no confiamos en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, no tendremos la salvación. Se requiere de fe. Ahora, la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? ¿Qué debemos predicarle a la gente? La palabra de Dios. Leérselas. Todo en aquel tiempo, hace 3500 años, tenía un enfoque. Tienes fe, vas a poner la sangre y no van a morir tus hijos. Y vas a ser liberado. Hoy en día, el enfoque es, ¿tienes fe en lo que Jesús hizo hace casi 2000 años? Su sangre derramada ahí fue por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. ¿Tienes fe en eso? ¿Confías en Él para tu vida? El día que partamos de este mundo, eso requiere fe. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, predícasela a tus hijos, enséñasela a tus hijos, a tus papás, a tus vecinos, a tus amigos, a todo el que puedas. Mira, Jesús dijo, estando aquí en la tierra, en el Evangelio de Juan 14:6, es un pasaje muy conocido que espero que te lo aprendas de memoria. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, subrayas esa palabra, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y hoy en día muchos piensan que por otras personas, otros nombres, pueden llegar al Padre. Que si Pedro tiene las llaves para abrirles, el único que abre la puerta o la cierra se llama Jesucristo.
Pedro está gozando de la gloria de Dios, hermano. Imagínate que él esté acafanado. ¿Cuánta gente se muere abriendo y cerrando puertas? No, él está disfrutando la gloria de Dios. El que abre la puerta se llama Jesucristo. Él lo dijo, si no le creen a Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 3, él le dijo a Nicodemo, un religioso de aquel tiempo de los judíos: necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, para llegar al cielo. Y no lo entendió el religioso, aunque después vemos que sí lo entendió, porque él fue de los que bajó el cuerpo, él y José de Arimatea, de Jesús ahí de la cruz. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. El mismo Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 2, Hechos 4, versículo 12, hablando de Jesucristo, dijo: y en ningún otro hay salvación. O sea, solo en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y mucha gente se sienta semana tras semana en una iglesia, porque a todos lugares le dicen iglesia. Pero la iglesia somos las personas, no el edificio. Pero se sientan en una iglesia, vamos a llamar, sea cual sea. Yo espero que aquí no vengas a sentarte y no creas en Jesús, porque si no, estás calentando solo una silla. Es en vano. Bueno, pero si estás escuchando y estás creciendo, está bien. No todos nos convertimos a la primera. Pero si sigues ahí, nunca te conviertes, nunca confías en el Señor, no cambia tu vida, de nada te sirve. Pero hay millones de personas que se sientan cada domingo en un edificio llamado iglesia, pero no creen lo que Dios dice en su palabra, lo que Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Mira, Ezequiel capítulo 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. Dios ya lo había dicho desde antes. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, la destrucción eterna. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3, 16 al 19 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Él confía, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. El que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que esto celebramos, esto recordamos, cómo Dios anunció desde hace 3500 años la liberación de la esclavitud de un pueblo que Él formó. Pero anunciaba que hace 2000 años moriría un corderito, su Hijo Jesucristo, sin mancha, sin defecto, sin pecado, para limpiarnos con su sangre preciosa de todo pecado. Y cuando muramos, el Padre verá en nosotros la sangre de Cristo y entraremos al cielo. No necesitamos de ninguna llave, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios.
Así que creer o no creer. Esas es las únicas dos opciones. O crees en Jesús, o como muchos creen en muchos otros personajes, nombres, que un lugar, estar en un lugar les va a dar la vida eterna, que hacer ciertas cosas, ceremonias, mandas, cumplir con ciertos, ¿cómo se llaman? Sacramentos, hacer tales viajes, etcétera, que eso los va a salvar. No sirven para nada delante de Dios. Lo único que vale es la sangre de Cristo Jesús aplicada en nuestras vidas. Y la sangre de Cristo sigue limpiando, sigue salvando, sigue restaurando vidas. Así que gocémonos por lo que Él hizo, pero compartámoslo con otros. Amén. Ponte de pie. Millones de personas han escuchado el Evangelio, pero no creen en Él. No creen en Jesús como su único Señor y Salvador. El escritor de Hebreos dice que Jesús con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que si alguien no cree en la salvación de Dios, tampoco va a creer que va a haber un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Habrá un juicio, pero si no creen en la salvación en Cristo Jesús, piensan que tampoco habrá un juicio, pero sí lo habrá. Ahí dice en la Biblia. Así que, hermanos, Josué muchos años después de que salió el pueblo de Israel y ya estaban en la tierra prometida, y él ya estaba por morir, juntó al pueblo, a los ancianos y les dijo: miren, ustedes deben recordar lo que hizo Dios con nosotros. Cómo no faltó ninguna de las palabras que Dios pronunció para su pueblo, ni una sola faltó. Y eso nos enseña a nosotros que ninguna de las promesas que Jesús hizo para nosotros, ninguna faltará. Él está hoy en día con nosotros. Él sigue ayudándonos, bendiciéndonos. En Él estamos seguros para siempre, hermanos. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y yo me gozo en saber que ustedes están en Cristo. Pero hay millones de familias, de jóvenes. Los jóvenes nos tienen muy una condición de orar por ellos, de trabajar con ellos, porque los jóvenes están siendo atacados. En Jesús estamos seguros y solo Él puede cambiar el destino de cualquier persona. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por lo que Él ya hizo por nosotros? Como cantamos: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo. Estaba perdido y Él me salvó. Si es tu caso, si ya has confiado en Jesús como tu único Señor y Salvador, gracias, Señor, por tu sacrificio, por esa Pascua en la que tú cumpliste
ocupaste el lugar de nosotros y moriste en esa cruz por nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado y que no seamos destruidos. Gracias. Si no has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador, yo te aconsejo que no lo dejes para mañana, que confíes en Él, que le digas: me arrepiento de mis pecados, he pecado contra ti mucho, pero tú has dicho que me puedes perdonar si confío en ti, si creo en ti, y limpiarme de todo pecado, porque no sabemos si el día de mañana estés vivo o viva, y esto es de vida o muerte: o estamos con Él o separados de Él por toda la eternidad. Tú que me estás escuchando ahí, te invito a que, si nunca lo has hecho, hoy confíes en Él, pongas tu vida en sus manos. Ahí está segura tu vida y mi vida. Pero todos los que hemos confiado en Él tenemos una responsabilidad: explicarle a la gente qué significa la Pascua. ¿A qué vino Jesús? A cumplir Él la fiesta de la Pascua en su persona. El Hijo de Dios, el Dios encarnado, vino a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado. Explícaselo a la gente, compártelo a tus hijos, a los cercanos y a los lejanos. Urge que ellos puedan vivir en paz en un mundo que no nos va a dar paz de ninguna manera. Ayúdanos, Señor, y te alabamos y te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros, pero por lo que sigues haciendo por nosotros. Sigues bendiciéndonos, ayudándonos, sosteniéndonos, y como tú prometiste que no nos dejarías huérfanos, no nos dejarías ni nos desampararías, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Recordamos tu sacrificio cruento en esa cruz. Por mí, yo lo personalizo, por mí, pero por cada uno de nosotros. Pero yo pienso, estabas muriendo ahí por mí, golpeado, maltratado. Fuiste vejado de tal manera que da hasta pena pensar en cómo te trataron. Por mí, por mis pecados. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no honrarte? Gracias, Jesús. Podemos darle un aplauso al Señor. Aleluya, es para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por lo que hiciste, porque me has perdonado y hasta el día de hoy me has dado oportunidad. Gracias, Señor.
vaya en paz, hermano, y comparta con sus seres queridos, probablemente a distancia necesariamente, pero eso no impide que le pueda compartir lo que es la Pascua, lo que se celebra en estos días, esta semana. Y si quiere y puede, nos vemos aquí el miércoles a las 7. Estaremos hablando de la Pascua también. Y el Señor le cuide y le bendiga.